Bienvenidos al segundo taller que estamos compartiendo aquí en el canal de Inspira YouTube. Libertados por Jesús de la herida de la traición es el tema del cual hoy el grupo de Inspirados a Vivir ha preparado para instruirnos a la luz de la palabra. Si te perdiste el video anterior, te va a aparecer en la letra I o en la descripción del video para que puedas ir en una continuidad, ya que en el video anterior aprendimos a ser libertados por Jesús, a que ya fuimos libertados por Jesús de la herida del abandono. Hoy este tema lo tiene a cargo nuestra amada Jenny desde Perú, quien oramos en el nombre de Jesús. Mi amada Jenny, sea Dios hablando a través de tu vida. Gracias por estar aquí, Jenny. Hola, muy buenas tardes, Beth, buenas tardes y a todos los que nos están viendo en esta tarde. Y sí, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la herida de la traición. Ya hemos venido pues viendo también la herida del abandono y así como mi compañera la vez pasada nos hizo recordar de que es muy importante que nosotras podemos identificar estas heridas para nosotras poder ser libres, porque hubo hechos en nuestra infancia, ¿no? Que en el transcurso de nuestras vidas, de nuestro crecimiento, eh, vinieron como a hacerse como una carga, como algo muy pesado, ¿verdad? Y sabemos que cuando ya estamos en el camino de Cristo, necesitamos a veces modificar cosas o cambiar cosas, pero por más que de repente yo hago todo lo posible, un esfuerzo para poder hacerlo, no puedo. Entonces es porque realmente dentro de mí hay algo que de repente todavía no está identificado. Entonces es por eso la importancia, ¿no? De invitar al Espíritu Santo y poder identificar, ¿no? Estas heridas para poder ser libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá les voy a hablar un poco acerca de la herida de la traición. Esta herida de la traición viene a ser una experiencia realmente muy dolorosa. ¿Por qué? Porque acá pues hay un quiebre de confianza, ¿no? De las personas o de la persona que son muy, muy importantes para mi vida. Entonces, eh, como les mencionaba, esta herida en la mayoría de los casos se lo hace, pues, se da en la infancia. ¿Y cuándo se da en la infancia? Cuando tuve muchas promesas, ¿no? De parte de mis padres y no se cumplieron. También se da cuando hubo muchas mentiras, ¿sí? Constantes mentiras. Y en el caso de las niñas, cuando yo veo o perciben, la niña percibe que mi papá traicionó a mi mamá, entonces yo voy a creer que me está traicionando a mí. Y esto también pasa en caso contrario en los niños. Cuando veo que mi mamá está traicionando a mi papá, entonces yo creo yo percibo que me lo están haciendo a mí. Y no solamente podemos hablar de una infidelidad, también de repente cuando la mamá o el papá son como muy controladores, muy celosos, entonces los niños van a percibir de que hay una traición y están traicionando a ellos, ¿sí? Y también se da en la infancia cuando, por ejemplo, tenemos el niño que es hijo único, ¿no? Realmente cuando no hay hermanitos todavía, tiene toda la atención, pero cuando ya nace el hermanito, entonces sabemos que porque es bebé, ya está toda la atención al bebé. Entonces el niño lo va a percibir como una traición, no como un rechazo, porque no lo están rechazando, sino que están tomándole bastante atención al bebé y ya no la de la misma, se puede decir, porcentaje que lo tomaban a él. Entonces, también la herida de la traición se origina en diferentes edades o diferentes circunstancias. En la edad adulta, por ejemplo, también se da este, eh, cuando hay constantes mentiras también y cuando hay promesas que no fueron cumplidas. Entonces también yo acá les voy a anunciar un poco, bueno, unos ejemplos, ¿no? De repente, ¿no? Pasa que yo conté a mi amiga un secreto muy íntimo y ella no supo guardar el secreto. Entonces va y lo divulga
a las personas, ¿no?, de nuestro alrededor. Y entonces yo pues tuve ese quiebre ya de confianza con la amiga. Entonces yo decido nunca más a confiar en nadie, nunca más a contarle mis cosas a nadie. También se puede dar en el caso de una relación, ¿no? Tantos años en una relación y yo deposito toda mi confianza en mi cónyuge y me traiciona, ¿no? Me fue infiel y quizás hasta se fue con mi mejor amiga. Entonces, nunca más vuelvo a confiar en otra persona y ni siquiera de repente en él. Entonces ahí también el enemigo empieza a operar, ¿verdad? En nuestra vida adulta. No te quiere, siempre te va a traicionar, siempre te van a engañar. Entonces, busca siempre la oportunidad, como se dice, de quitarnos esa paz. Así como en la herida del abandono se origina también una máscara, también la herida de la traición, también creamos una máscara, se puede decir una armadura, y esto lo tomamos como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque nos escondemos tras de esa máscara para ya no más ser traicionadas, para ya no más ser, como dice, lastimadas, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la máscara de esta herida? Pues viene a ser la herida, perdón, de esta herida viene a ser la máscara de ser muy controladoras, ¿no? Muy desconfiadas. Y mientras más profunda sea la herida, la máscara se va a activar más a menudo, ¿verdad? Como que voy a sacar ahí mi armadura y me voy a defender para que ya no me traicionen más. Entonces, las conductas de una persona controladora es la persona que va a controlar la situación, va a controlar a las personas, incluso va a controlar sus propias emociones y va a controlar hasta su mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, las personas que tenemos la herida de la traición, como les decía, van a controlar situaciones, ¿sí? Ellas van a, como que van a tener, se van a demostrar que tienen un carácter fuerte, ¿sí? Que nada les va a debilitar, que nada las va a pisotear. Entonces ellas siempre están pensando de que es mejor solas que mal acompañadas, ¿no? También vienen a tener estas conductas sobre su cuerpo, ¿no? A veces hasta se llegan a enfermar y tienden a querer recuperarse tanto porque no les gusta estar enfermas, porque eso es como para ellas como algo débil, ¿no? Entonces van a como querer a recuperarse muy pronto. Entonces están tomando control de su mismo cuerpo. También llegan a controlar a las personas, ¿verdad? Están tan pendientes de las demás personas que quieren ayudarles a resolver sus problemas, están pendientes de querer resolverlo todo, pero no es por actos de servicio, que es muy diferente a lo que conocemos cuando ya estamos en el camino del Señor, sino que esto lo hacen para que ellas puedan demostrar ese carácter, ¿no? Y puedan demostrar, ah, mira, tú puedes confiar en mí, ¿no? Ay, mira, yo nunca te voy a traicionar. Entonces, por eso yo te ayudo, por eso yo quiero que confíes en mí. Entonces, simplemente lo hace por un interés, ¿verdad? Y también lo hace para que se demuestre fuerte, como les mencionaba. Y ese es su miedo, lo hace por miedo a traicionar, a ser traicionada. Entonces está como desconfiando. También sienten que tienen razón en todo, tienen la última palabra, ¿no? En todo. Y por eso a veces constantemente quizás a los cónyuges, a sus esposos están como que siempre diciendo, ya ves, yo te dije que si tú te ibas con esas personas, eso te iba a pasar, ¿no? Ya ves, yo tengo razón, que si el niño le castigabas de esta manera, esto iba a pasar. Entonces como que siempre están queriendo controlar la situación y las personas, las emociones, ¿no? Como les mencionaba. También, ¿no? Una de las conductas también es que las personas con esta herida de la traición sacan esta máscara para cuidar mucho su reputación, su imagen. Y cuando ven que está de repente como queriendo destruir su imagen, inmediatamente la justifican, pero la justifican con mentiras,
para que ellas puedan cuidar mucho su imagen, ¿no? Y a la vez, pues son personas que son muy celosas, muy controladoras, están controlando todo. A lo mejor quizás tú te has dado cuenta que aun si el esposo está en casa o está lejos de casa, tú estás como queriendo controlar esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué va a viajar con la otra damita? Estás constantemente queriendo saber todo, entonces revisas redes sociales, ¿verdad? Estás revisando el celular, estás viendo, estás revisando qué es lo que van a hacer, para qué, para que tú puedas controlar eso y a lo mejor hasta puedas echar a perder los planes, ¿verdad? Ya tú ya te enteraste que de repente tu esposo se va a ir con otra mitad de viaje, inmediatamente empiezas a llamar, ay mira, los hijos necesitan esto, necesitan que se queden contigo, entonces empiezas a controlar la situación para que eso no se cumpla, porque tú, como tú tienes la razón, entonces estás ahí queriendo hacer lo que tú quieres. Y la verdad que estas conductas a veces sí llega a afectar también tu relación con el Señor. ¿Por qué? Porque como sabemos que estamos quizás con la idea de que yo no necesito de nadie, también no muestro mi vulnerabilidad delante de Dios. Entonces yo a veces quizás hasta puedo creer que yo no necesito de Dios, que yo lo puedo, con mis propias fuerzas yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, por eso es muy importante nosotros poder identificar estas conductas para ya no escondernos más tras de una máscara, para ya no más originarnos una armadura, sino eso de ahí, esas barreras sean rotas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También mostrarnos que realmente somos débiles, que realmente nuestro Señor Jesucristo es necesario en nuestras vidas. Yo les voy a contar como testimonio también, cuando estudiábamos estas heridas, había justamente esta herida que fue la que me confrontó mucho. Y mira que inconscientemente uno está como que teniendo esas conductas, pero inconscientemente las haces, ¿no? Las haces. Y a veces quizás yo sí fui de las personas que trataba de como querer resolver los problemas de todos, quererlo resolverlo todo, pero no era porque de repente a lo mejor no era tanto actos de servicio, sino que era mi temor, era mi miedo nuevamente iba a ser traicionada, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que pasaba? A pesar de que yo estaba como que ya resolviendo todos los problemas o dando opciones o para que resuelvan sus problemas, yo me quedaba como muy cargada. O sea, absorbía tanto los problemas de los demás que yo no podía descansar, no podía tener un descanso adecuado. Por más que yo ya venía, oraba al Señor, ¿no? Y le pedía que me ayudara a tener paz, pero yo seguía pensando constantemente en esos problemas y justamente eran problemas de la familia de mi esposo, ¿sí? Entonces yo quería resolver esos problemas como quizás como que querer ganar terreno por ahí, ¿no? Si van a confiar en mí, pues de repente ya no van a aceptar a la otra mitad. Entonces, pero yo me cargaba tanto con sus cargas, con sus problemas, y entonces acá yo pude entender y escuché la preciosa voz de nuestro Señor que me dijo, no, que yo descansara realmente en Él. No importa, ¿no? Si de repente la damita viene a esta familia, si de repente lo aceptan, no importa, pero que yo esté quieta y conoceré su poder. Y desde ese entonces yo ya he podido tener esa paz que ahora sí, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Ya no estoy tan cargada en sus problemas, incluso también el Espíritu este, usó a una persona para que me dijera, Jenny, no son tus problemas, son problemas de ellos como familia. Y si de repente vienen y te dicen, Jenny, ayúdanos a orar, ayúdanos a ayunar, ¿no? O danos una palabra. Entonces ahí tú sí puedes entrar porque tú estás predicando la palabra, estás haciendo actos de servicio que te está mandando el Señor.
Pero si tú vas y te quieres meter en sus problemas, entonces ahí sí estamos mal. Entonces, ¿ven? Entonces lo mío no era que yo estaba haciendo bien, ¿no? Sino que yo estaba como que confíen en mí, ¿no? Yo quizás hasta diciendo yo soy la mejor nuera, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde de repente nos puede llegar a, a tener estas conductas, esta herida. Entonces yo les cuento como testimonio personal y ahora sí les puedo asegurar que estoy libre, que este corazoncito siente tanta paz, porque es muy feo estar en esas cargas emocionales y como les digo, no nos deja tener una comunión íntima con nuestro Señor. Siempre como que hay una barrera, un estorbo, como dice la palabra. Y entonces ahora soy libre en el nombre del Señor y también oro para que ustedes, cada una de ustedes, sean libres, libres en el Señor. Así como también nos fomentamos máscaras, esta herida de la traición nos afecta emocionalmente. Solemos ser muy desconfiadas, ¿no? Con mucho odio, con mucha amargura, con miedo al abandono, también, ¿no? Con miedo a las mentiras, con, con falta de paciencia. ¿Por qué les digo con falta de paciencia? Porque estas personas como se muestran ser bien fuertes, con un carácter fuerte, entonces, y las personas que yo veo que yo creo que son tan lentas, me desespera, ¿verdad? Me desespera y no les tengo paciencia. Entonces, como que todo quiero que se haga rápido y a mi manera, porque sé que yo tengo la razón, porque esa es la herida hablando, ¿verdad? También hay falta de perdón. Y estas emociones nos provocan enfermedades físicas, ¿sí? Nos provocan insomnio, dolores de articulaciones, flexibilidad, enfermedades donde perdemos el control de nuestro cuerpo, diarreas, impotencia sexual, hemorragias, ¿no? Fuertes dolores de cabeza, tensiones altas. ¿Y por qué es el que provocan estas enfermedades físicas como tensiones y dolores de cabeza o insomnio? Porque como quiero tomar el control de la situación, como que siempre voy a estar pendiente de las personas. Entonces yo voy a estar pensando en cómo voy a hacer mañana, de qué manera voy a resolver ese problema, ¿no? Entonces controlando todo eso y no duermes y te quita realmente el sueño y dolores de cabeza. Y a veces cuando eh, las personas con la herida de la traición sienten que no pueden controlar el momento, este, tienen miedo, sienten miedo y ese miedo les hace pensar tanto que vienen esos fuertes dolores de cabeza o esas tensiones altas. Entonces miren también, malogramos como es, daña nuestras emociones, daña nuestras vidas físicas. Entonces por eso es que necesitamos ser libres. Acá tenemos que invitar al Espíritu Santo y nos ayude a tener esos frutos del Espíritu, esos frutos que es el amor, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, amar sobre todo, amar a las personas que yo creí que esas personas me traicionaron. Acá tenemos el claro ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando Él fue traicionado por Judas, y aún nuestro Señor sabía que Él iba a ser traicionado por Él, pero no lo desechó, ¿no? Le invitó a estar con Él en la última cena, aún con amor. Y eso es el fruto del Espíritu Santo, el amor, amando amando a esas personas que no lo merecen, porque dice la palabra del Señor, ¿qué provecho tiene si solamente vamos a amar a los que nos aman? ¿No? Si así también hacen los incrédulos, los impíos. Entonces, amar a esas personas que algún día me traicionaron o me engañaron. La mansedumbre, ser mansas y humildes de corazón, de que yo sí tengo debilidades. La humildad, ¿verdad? Reconocer de que yo sí tengo debilidades, de que yo necesito del Señor, de que yo necesito llorar. Entonces, para poder también ser libres, de la paciencia. Y eso también les voy a dejar acá unos versículos bíblicos
que nos llaman, que nos hablan mucho acerca de estos frutos del Espíritu. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí está. Tenemos en Proverbios 14:29, nos dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Verdad? También tenemos acá en Juan 16:33 que dice, estas cosas os he hablado porque en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. También así como nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo lo da, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengamos miedo de las situaciones que va a pasar el mañana. No tengamos miedo de que si de repente mi cónyuge va, tiene planes con la otra damita, no, viajes con la otra damita, negocios con la otra damita, no estar pensando de querer tomar el control de la situación para yo poder, no es malograr esos planes, sino tener paz en el Señor, ser libres de todo eso. También como les decía, esta palabra que el Señor me dio, estate quieta y conocerás quién es tu Dios. También acá les voy a dejar otra perlita que es en Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya no más pensamientos, sino más descanso, ¿verdad? Para ya no tener esos insomnios, para ya no tener esos dolores de cabeza. También acá les voy a compartir. En Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo del 10 al 11 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Entonces ya no más mentiras también de nuestros labios. Si yo estoy mostrando que soy débil, porque realmente sí somos débiles, ¿verdad? Pero ¿quién nos da las fuerzas? ¿Quién multiplica las fuerzas? Nuestro Señor, que dice que no nos multiplica las fuerzas a las que no tenemos ninguna. Entonces, realmente mostrar nuestras debilidades, porque realmente mostrar que yo necesito de Dios, necesito de Cristo. ¿Para qué? Para poder estar en paz. Otra vez ahí la palabrita paz. Y bueno, en Mateo 26, el 14, está en la historia, ¿no? Cuando Judas ofrece entregar a Jesús. Ahí está, también les invito a leerlo para que ustedes puedan analizar cómo realmente nuestro Señor Jesucristo actuó en ese momento. También podemos hacerlo nosotros, seguir los pasos de nuestro Señor. Entonces, al ya haber conocido, al ya haber identificado estas heridas que a lo mejor a mí han sido estorbos para mi comunión con el Señor, ya no más ser controladora, ya no más desconfiar, sino poner mi confianza en Dios. No importa la persona, no importa lo que las demás personas quieran hacer, ¿verdad? No importa que las demás personas me muestren desconfianza, pero yo sé que mi Señor está conmigo. No importa si las demás personas si me prometieron algo y no lo cumplieron, pero mi Padre amado, nuestro Papito Celestial, nos da promesas y las cumple, ¿verdad? Porque Él es fiel, fiel en todo. Entonces, creer solamente en nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, aprender a depender siempre, siempre de Él. Una vez identificado estos, pues ya decidimos sanar, decidimos ser libres. Entonces acá es donde se cumple la palabra. En 2 Corintios 5:17
que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas, ¿verdad? Ya no trayendo quizás el pasado, sino ya todo nuevo. Como tareitas que yo te puedo dejar es invitarte a que vayas a tu lugar, a tu lugar secreto. Tú puedas invitar al Espíritu Santo que al menos en ese momento te traiga memoria esas situaciones o esas personas que te traicionaron, ¿verdad? O aquellas promesas que no fueron cumplidas en ti, las traigas y las escribas y las presentes delante del Señor y puedas perdonar y puedas liberarte y ser libre, ¿sí? Entonces, y la otra tareita es también por acá lo tengo, hacer una lista, ¿no? De dónde más tienes el control, sea en situaciones o personas, y también que el Señor te ayude a no afanarte tanto en eso, ¿verdad? Vivir el día a día, un paso a la vez, porque el Señor nos dice que por nada estés afanosos, porque el mañana trae su propio afán. Entonces, eso es lo que yo les puedo dar acerca de la idea de la traición. Y pues se ha dado un test psicológico donde tú llenas las preguntas y ahí te sale el puntaje más alto, que es la herida donde más te sientes identificada. Si no tienes ese test, nos puedes escribir a inspiradosavivir@gmail.com, ¿no? Y para que te puedan enviar el material. Si tú sientes que necesitas también este apoyo psicológico con cada una de nosotras, también puedes escribir al mismo correo. Muchísimas gracias y que nuestro Señor te bendiga grandemente. Muchísimas gracias, mi amada Jenny, de verdad, qué material tan importante del cual hoy nos vienes a compartir. Y fíjate que hay algo que me llamó la atención porque dice 2 Corintios que aquí somos hechos nuevos en Cristo Jesús, que las cosas viejas ya pasaron. Y tomamos ese versículo por fe, aun cuando mis sentimientos, mis emociones me digan, no, no siento que ya perdoné esa traición, no siento que yo ya pude soltar el vivir con una máscara de control porque no me siento segura o porque no me siento en control de la situación. Y hoy te quiero recordar que cuando Abraham, nuestro padre de la fe, Dios lo manda a llamar fuera de su territorio, que él encaminara hacia un lugar que aún no había nombre ni dónde iba a estar ni cómo iba a situarse. Abraham por fe comienza a caminar y luego el Señor le confirma hacia dónde él iba. Entonces, eso me deja un ejemplo que en medio de recibir este material, de ser despertados de donde hemos estado actuando en automático producto de estas heridas, por falta de conocimiento hemos perecido, yo hoy decido, hoy que estoy viendo este video, que estoy escuchando esta verdad que está trayendo libertad a mi corazón, a partir de hoy, por fe, yo comienzo a avanzar en esta nueva naturaleza. Primero porque ya fue confirmada en Cristo Jesús y número 2 porque a partir de esa obediencia yo le permito al Espíritu Santo mover en las áreas de las cuales aún siento temor, aún siento inseguridad y que Él termine de consumir toda esa raíz de la cual no fue plantada por nuestro Padre, toda raíz de la traición. Oramos en el nombre de Jesús que esta verdad traiga libertad en el nombre de Jesús y no caminemos más por la herida de la traición. Mi amada Jenny, gracias por haber estado aquí, gracias por habernos instruido a la luz de la palabra del Señor. Hoy comprendemos que el proceso que cada una pasamos va más allá de solo bendecirnos a nosotras y poder llevarlo a muchos más para que también ellos sean bendecidos. Gracias, mi amada Jenny. Y a cada uno, gracias por haber estado conectados. Nos vemos, si el Señor lo permite, el siguiente miércoles con el siguiente taller.